Hola amigos del Ministerio La Reforma Evangélica, Círculo Cristiano Bíblico y amigos y simpatizantes de todas las latitudes. Es un placer estar con ustedes en esta ocasión ya de hoy, el día sábado 19 de diciembre de este presente año 2020, para traerles la segunda parte de esta serie noticiosa que llamamos el nuevo toque de trompeta del separacionismo bíblico. Y sucede que hay una serie de acontecimientos de un corte bastante significativo que se están sucediendo momento a momento, y nosotros hemos decidido presentárselos. Sucede que, por ejemplo, aquí tenemos este caso en concreto de esta noticia que dice: 17 grupos cristianos piden a Biden que cambie la política de Estados Unidos con Israel, alegando que los palestinos cristianos sufren la ocupación israelí. Sucede que esta es una noticia que desde un principio es una noticia mal presentada. Y lo es porque hablan de grupos cristianos. Pues resulta, acontece y pasa que estos 17 grupos que son firmantes de esta carta, en su mayoría son miembros del concilio del Concilio Federal de Iglesias Cristianas de corte liberal en los Estados Unidos, y algunas son de la Asociación Nacional de Evangélicos de corte neoevangélico, que es una tendencia que anda mucho entre dos aguas, ¿no? Esa es la realidad en términos claros y concretos, y no se distinguen más exactamente por ser entidades bíblicas serias. ¿Quiénes son estas comunidades que firmantes aquí? La Iglesia Metodista Unida, la Iglesia Presbiteriana Unida, la Alianza de Bautistas, el Comité de Servicios de Amigos Americanos, los Discípulos de Cristo, la Oficina de Justicia Social, la Oficina de Justicia Social de la Iglesia Cristiana Reformada en Norteamérica, la Oficina de Construcción de Paz y Políticas de la Iglesia de los Hermanos, el Servicio Mundial de Iglesias, las Iglesias para la Paz del Medio Oriente, la Iglesia Episcopal Americana, la Iglesia Evangélica Luterana en América, el Comité de Amigos sobre la Legislación Nacional, la Oficina Marignol para Asuntos Globales, el Comité Central Menonita, Oficina de Washington, la Iglesia Reformada de América y la Iglesia Unida de Cristo. Sucede que si usted va a examinar exactamente la situación espiritual de la mayoría de estas entidades, ya la mayoría de ellos no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Consideran que la Biblia es un libro que contiene palabra de Dios, pero que como tal no es la palabra de Dios. Ya la mayoría de estas entidades no creen no creen en la segunda venida física del Señor, no creen en su nacimiento virginal inmaculado, no creen para nada en la justificación por la fe. La mayoría ya de estas entidades, increíble, ya prácticamente cuestionan esto, cuestionan la existencia de un cielo eterno, un infierno eterno, un más allá. Estas son entidades de corte liberal y son las que tienen la osadía de cuestionar una de las gestiones de paz más exitosas que ha tenido los Estados Unidos en su historia desde la época de la fundación del Estado de Israel, porque es la época en la cual más naciones árabes han entrado a unos procesos de acuerdo de paz y de entendimiento con el Estado de Israel, llegando a reconocerlo como en justicia debe ser, porque es una atroz injusticia el no reconocimiento del Estado de Israel como Estado
legítimo. Entonces, es bueno que tengamos en cuenta esto, y esto es lo que está pasando. Estas comunidades exactamente, estas comunidades son las que no protestan cuando se producen fenómenos como el que se dio bajo el gobierno de Barack Obama, cuando llegó a proclamar el día de la sodomía en los Estados Unidos y pintar toda la Casa Blanca con los colores de LGTB, cuando ellos no protestan, cuando gobiernos como el de Barack Obama, del Partido Demócrata, llegan a subsidiar a ese colectivo LGTB, a las ONGs que respaldan ese colectivo, a las ONGs internacionales que respaldan el aborto, ellos no protestan para nada cuando se incendian iglesias, se destruyen iglesias cristianas fieles al Señor, que reconocen a la Biblia como la palabra de Dios, es decir, la sana doctrina. Ellos para nada protestan cuando este tipo de abusos se han dado, cuando han sucedido, y son partidarios de movimientos como Black Lives Matter y partidarias de las políticas de la nueva agenda global y del nuevo orden mundial. Esta es la realidad de lo que está sucediendo. Nosotros se lo comentamos mejor para que ustedes puedan tener una mejor información. La mayoría de estas comunidades son las comunidades ya de la iglesia apóstata, porque hay que llamarlas con su real nombre. A las cosas hay que llamarlas con propiedad. También se da lo siguiente: la acelerada agenda panreligiosa de la nueva era, con su énfasis en el fin de la era del signo Piscis y el arribo de la nueva era del signo Acuario, con el nuevo Cristo de este signo, con acogida en el Concilio Mundial de Iglesias. Sucede que esta reformulación falsa, herética, completamente opuesta a la de la palabra de Dios, tiene pie de asidero en el Concilio Mundial de Iglesias para una nueva reinterpretación teológica en aras de una especie de panecumenismo, es decir, de ecumenismo con todos los sistemas religiosos. Es la sede del Concilio Mundial de Iglesias en Ginebra, Suiza. Se dan todo tipo de eventos y de prácticas religiosas, de invocaciones en general, de yoga, de prácticas budistas, de prácticas taoístas en general, y dicen que al mismo tiempo que los budistas están clamando a su Dios, que ellos están buscando al Señor, ¿no? Para que todos oren unidos y cosas por el estilo. Pero el Concilio Mundial de Iglesias está respaldando todo esto, y está respaldando la agenda anti-israelí y la agenda pro-palestina. Ya veremos más exactamente el caso de los cristianos en Palestina, cuál es la realidad. En otra ocasión lo estaremos mostrando. También tenemos las tendencias neoecuménicas en mucho del movimiento de la fe y su falsa doctrina de la prosperidad, con sus falsos pastores, profetas y maestros. Sucede que muchos de ellos han entrado ya en acuerdos concupiscentes, ecuménicos, con el Papa Francisco. Incluso aquí se ha dado el caso de presuntos, aquí en Colombia se ha dado el caso de presuntos apóstoles, entre comillas, que han ido a recibir la bendición apostólica. Hoy han pagado por eso, han pagado indulgencia por eso, para recibir la bendición apostólica de parte del Papa Francisco, ¿no? Pues imagínense ustedes, eso es a todas luces es una falsedad, pero de marca mayor. Y eso muestra que muchos de estos presuntos apóstoles y presuntos profetas y presuntas apóstolas y profetisas, todo eso entre comillas,
están en una agenda neoecuménica con el Papa Francisco, que es precisamente el que está tejiendo toda la alfombra o tendiendo toda la alfombra al movimiento del nuevo orden mundial y la nueva agenda global de corte prosodomita, neocomunista de corte prosodomita. También tenemos la nueva agenda económica de la conferencia de Davos, Suiza, para enero de este año ya de 2021, que ya se acerca, el nuevo año de 2021. Esto estaría para el mes de enero, repito, del año 2021, es decir, estamos a días de esta conferencia de Davos, Suiza, que es una conferencia económica determinante a nivel mundial, y el propósito es ya progresivamente eliminar el dinero físico y eliminar las barreras de las diferentes monedas en el mundo, y es para establecer una nueva moneda mundial, universal, y el dinero electrónico. Esto es lo que está de por medio, y esto es parte del nuevo orden mundial que se pretende establecer, y por eso la importancia de quién va a ser el presidente de los Estados Unidos, porque eso todavía no se ha definido realmente. La Corte en un momento dado podría eventualmente trasladar eso a las competencias del Congreso de los Estados Unidos, y la agencia o la conferencia de Davos en Suiza para la implantación del nuevo orden mundial. Ahora, también dentro de este espacio debemos resaltar el caso de una iglesia en la provincia de Santiago, en Cuba, que fue derribada hasta sus cimientos por su fidelidad a los principios bíblicos y a su conciencia guiada por el Espíritu Santo, a fin de no someterse a la agenda prosodomita de LGTB, y su suelo fue destinado para otro uso. Sucede que en Cuba nadie es dueño de nada, solamente el Estado es el dueño de todo. Y él es dueño no solamente del subsuelo, sino del suelo. Y también es dueño de las propiedades. Uno allá es un viviente, pero uno realmente allá no es un propietario, como tal propietario en el sentido de propietario como lo conocemos aquí en Colombia. Allá prácticamente la propiedad privada no existe. Y sucede que esta iglesia, que tenía su sitio de reuniones, más que todo en las afueras, en un área rural, que era de corte trinitario pentecostal, pues sucede que la iglesia fue derribada hasta los cimientos, porque la iglesia no se sometió al plan de cubanización forzada, pro LGTB o neocomunismo prosodomita forzado. La iglesia no se sometió, y por ese motivo la iglesia fue cerrada, fue prácticamente, la iglesia fue cancelada, y como tal el templo, el sitio donde se reunían, fue derribado hasta los cimientos. Qué tristeza, pero esta es la realidad de lo que está pasando con la iglesia en Cuba. Y ninguno de estas entidades que respaldan la nueva agenda global, que se dicen cristianas, protesta por eso. Se hacen completamente los de la vista gorda con este tipo de iniquidades que se están sucediendo en el transcurso de estos días. Otro tanto sucedió en Chile, donde fueron vandalizadas 27 iglesias evangélicas en las pasadas manifestaciones de odio del neocomunismo prosodomita en Chile. Incluso estos acontecimientos se dieron el día del famoso referendo. 27 iglesias fueron derribadas, fueron quemadas, fueron vandalizadas. 27 iglesias evangélicas y 30 templos católicos. Pero no hay ninguna protesta.
por parte de entidades como el Concilio Mundial de Iglesias y las iglesias neoecuménicas, panecuménicas y neocomunistas, las iglesias de corte liberal, tanto en el Concilio Mundial de Iglesias como también en la entidad de la Asociación Nacional de Evangélicos de los Estados Unidos, que es de corte neoevangélico. Entonces, mis hermanos, todo esto nosotros queremos ponerlo en conocimiento de ustedes para que ustedes tomen las resoluciones que se deben tomar, porque en términos claros y concretos la palabra del Señor es muy clara para nosotros hoy y siempre. Y nosotros podemos ver lo que dice la palabra del Señor aquí en el libro de Joel, en el capítulo 1, en el capítulo 2, versículo 2. Dice: por eso pues ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Y entonces, mis estimados hermanos, estas entidades que respaldan todo este tipo de cosas son las que se callaron cuando se produjo el fraude electoral, que es muy evidente en los Estados Unidos. Estas son las entidades que han respaldado a Biden en su programa neocomunista y prosodomita, y que respaldaron la candidatura atea a la vicepresidencia de Kamala Harris en los Estados Unidos. Estas entidades, exactamente las que hoy están en el plan de impulsar una agenda antisionista, porque esa es la verdad. Pues esas mismas entidades son las que están callándose la boca con todos los abusos que contra la verdadera iglesia del Señor se están cometiendo. Esas entidades se callan la boca cuando se trata de la censura y de bajar del púlpito a hombres de la talla de Olaf Latzer, hombres de la talla de Paul Washer, hombres de la talla de John Brunson, de la talla en un momento dado, de hombres como incluso nosotros, que estamos llevando esta palabra divina, pero que están siendo objeto de una censura terrible, tremenda, a nivel del Facebook, de las redes sociales. Están siendo amordazados, iglesias que están siendo vandalizadas por los discursos de odio, eso sí, de colectivos como el de LGTB. A nosotros nos dicen que nosotros predicamos un evangelio de odio, cosa que no es verdad, porque tenemos que predicar la palabra divina en ley y evangelio, y como tal debemos señalar el pecado y hacer ver a las personas que en la condición en que están delante de Dios. Y entonces eso dicen que eso baja la autoestima y que naturalmente pues eso es un discurso de odio.
Esa es la nueva interpretación y por lo tanto se pretende cancelar nuestras conciencias y no vamos a cancelar nuestras conciencias. Se pretende cercenar la libertad de cultos, cercenar la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad de cultos. Y nosotros sencillamente no lo vamos a hacer, porque nosotros tenemos que obedecer a la verdad. Porque es muy claro lo que dice la palabra de Dios: juzgad, hermanos, si debemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Lo dijo el apóstol Pedro, y nosotros no nos vamos a someter a esta cadena de atropellos, porque lo que está en evidencia es la apostasía, y lo que está en evidencia es la inminencia de la segunda gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Ya en próximos días traeremos el tercer video de esta serie, de lo que está sucediendo a nivel mundial. Bendiciones.